Gracias a la audiencia que se empieza a conectar a Hoja de Ruta. Vamos a dar inicio a una nueva semana de labores. Hoy día, 10 de agosto del 2020, una fecha especial, una fecha histórica, que para muchos es el Día Nacional del Ecuador, especialmente para nuestros migrantes. Vamos a dar la bienvenida, como todas las semanas, a Ernesto Espín. Cabe de resaltar de que estamos en reprogramación y vamos a ajustar un poco los horarios. Así es que en adelante, los días lunes, vamos a tener el contacto con Ernesto Espín, con la voz del migrante desde Estados Unidos. Bienvenido, Ernesto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas por allá? Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días, César Armando. Allá un saludo cordial en Quito, Ecuador. A Hoja de Ruta, a los que nos están siguiendo ya, a esos hermanos que están confraternizados en España, en Italia, en Alemania, en Austria, en Canadá, en Colombia, en Bolivia, en Venezuela, en El Salvador, en Argentina, como también en la República Dominicana. Un gran abrazo, un gran saludo para estos seguidores que quieren aprender y que queremos aprender de ellos y de nosotros, hacer una potencia de despiertos para ayudar un poco en la educación, en este medio de comunicación que es el espacio pues, de información, educación y recuperación de la identidad, sobre todo, que es lo que más nos corresponde. Y también este espacio es para acabar con esta conspiración que existe con los medios estos de información que nos tienen siempre dormidos, nos tienen desinformados, que han perdido credibilidad. Un gran abrazo en Manabí, en nuestra patria, en la provincia de Manabí, en la provincia de Esmeraldas, en Imbabur, en Cotopaxi, en Chimborazo, allá en Echandía, en Saruma, Catarama, en Caluma. Estamos hermanados siempre y estamos con ustedes y ustedes están con nosotros. Un gran abrazo, un gran saludo. Es menester siempre estas fechas para conmemorar y recordar lo que nosotros fuimos y lo que nosotros seremos. Voy a hacer una pequeña síntesis. Ernesto, antes de que continúes, permíteme mandarle un cordial saludo a don Pedro Tigrero, que siempre nos está siguiendo desde Santa Elena. Creo que era conveniente hacer así un paréntesis y mandarle un saludo especialísimo a don Pedro. Muchas gracias por sintonizar Hoja de Ruta. Sigue, Ernesto. Y Disculpa que te interrumpí un poco. También para mandar un saludo, un saludo para Katia en Austria, Siriagara en la provincia de Manabí, a Mirla en Colombia, a Irma en la provincia de Cotopaxi, que están sintonizando ya. Y a todos nuestros hermanos que ahorita en estos momentos los nombres solamente llegan a ser parte de este entorno de sabiduría y de educación. Voy a hacer una breve síntesis del proceso revolucionario de 1809 para tener idea, porque nosotros debemos saber concretamente cómo son nuestras raíces. Porque si no tenemos raíces, no tenemos una historia, no podemos proyectarnos hacia un futuro, no podemos tener una concepción de lo que vamos a hacer y lo que debemos hacer. El pueblo se está volviendo, está entrando en una anarquía, en un anacronismo en el cual, confabulado con estos políticos yo les llamo de profesión, una serie de pusilánimes ahí. De pacotilla. Tales. Entonces, lo que quieren es destruir con la educación pública. Eso es muy importante, ecuatorianos y compatriotas. Quieren destruir con la educación pública para que la educación privada vaya a empezar a segregar. La educación pública es un derecho que nos merecemos todos. Y al tener educaciones privadas empiezan a manejarse los grupos de élite, los grupos ya segregacionistas. Para no irme del tema. Estos eventos ocurridos entre 1809 y 1812 en el territorio de la presidencia de Quito, que son considerados como la semilla de los movimientos independencistas
que termina con la conformación de la actual República del Ecuador. Entonces ya tenemos un preámbulo. Ahora voy a ser un poco rápido en esto para que nuestros acuciosos oyentes y aquellos que son sensibles también en nuestro medio, pues investiguen y empiecen a tener más bases de sustento para que podamos en el futuro apoyar a la gente que no sabe, apoyar a la gente que está ya tratando de despertarse. Entonces, cuando estos procesos eh, arrancan como capítulos, como capítulos históricos, les llamo yo, como la revolución de las alcabalas en 1592, donde el pueblo se levanta contra los españoles, que de paso se ha dicho, pues voy a seguir haciendo unos paréntesis, la conquista no nos trajo ningún beneficio, Guillo. La conquista nos trajo muerte, nos trajo desolación, nos trajo una imposición de una religión que hasta cierto punto tiene consecuencias hasta ahora, que nos han impuesto y nos han sometido. Y a través del dominio de las religiones, pues nos tienen a nosotros con que alguien va a haber siempre un salvador en la vida nuestra para que salgamos de este atosigamiento en el que estamos. Somos Pero, nosotros los autores, claro, pero Ernesto, yo creo que a través de la historia siempre ha habido ese afán de hegemonía entre los mismos humanos, o sea, unos sobre otros, desde tiempos inmemoriales. Siempre ha sido parte de la historia la conquista de un pueblo a otro, la hegemonía de los poderosos. Y eso creo que poco ha cambiado. Estamos acordándonos del 10 de agosto, el 10 de agosto de 1809, una fecha que alguien la denominó, y no fue precisamente en Ecuador, sino en Chile, como el primer grito de libertad en América Latina por lo menos. Pero de eso acá creo que poco ha cambiado, digamos, en el sentido de que siempre hay una clase, una casta que quiere prevalecer sobre otras. O sea, siempre estamos sometidos a la imposición de los que tienen el poder económico especialmente. Ahora no es diferente en ese tiempo tampoco. Entonces, bueno, hagamos una referencia de lo que implica el 10 de agosto. Yo quería también preguntarte en el sentido de que al parecer, inclusive esa identidad propia de los ecuatorianos, especialmente en el exterior y en Estados Unidos principalmente, para la gente migrante en Estados Unidos era ya considerado una fiesta nacional el 10 de agosto. muy Yo importante, recuerdo claro. que en años anteriores había una presencia importante, había un desfile inclusive, y al parecer hasta eso se ha ido perdiendo. Debe ser por el desgobierno que vivimos, debe ser la baja autoestima de los ecuatorianos por tener un gobierno como el que tenemos, que ahora ya no se ha oído prácticamente. No sé si tú tienes alguna novedad desde allá. ¿Hubo actividades, hubo el desfile este año o definitivamente no va a haber? Realmente, Guillo, podemos ampliar un poquito más este paréntesis. Gracias al desgobierno y a la ineptitud de estos paralíticos mentales, con estas bolas de ayudantes del Congreso, que son otros parásitos. Aquí básicamente ha disminuido esa efervescencia. He sido yo partícipe de algunos de los desfiles aquí en New Jersey, en Queens. North Bergen, en la calle principal de ahí del pueblo de North Bergen, que es donde los ecuatorianos han tenido su trascendencia, en Patterson, en Elizabeth, en Trenton. Siempre ha habido la presencia ecuatoriana, resaltando, como digo, este proceso de recuperación de la identidad, ¿no? Y para que el mundo se entere también, nuestros hermanos aquí de todas las latitudes han venido, pues se enteren pero ahora precisamente no hay el apoyo, se ha perdido toda esa energía que había para realizar este tipo de eventos con esa emoción, porque éramos bien vistos, como te decía, éramos bien vistos. Entonces, eso
venía a coadyuvar a la parte esta del desfile con música y pues con nuestra historia vivida ahí. En todo caso, el punto es que para variar llegó la pandemia y creo que se Claro, va a hacer uno, creo claro, es que un se va a hacer elemento también que hay que tomar en cuenta. sí, creo que va a hacerse uno en Trenton, que es uno que organizan los cuencanos, los hermanos cuencanos, va a hacerse en Trenton, pero eso está a confirmarse porque estoy invitado yo también a ese evento. Y pues vamos a ver si es que permiten en primer lugar hacer el evento y de otra manera, pues vamos a ver cómo se hace alguna otra actividad en algún parque o en alguna situación, porque el grupo de música, pues, al que yo estoy apoyando y estoy participando, obviamente, dando mi contingencia gratuita ahí, pues, el La comercial. aclaración, Entonces, y la aclaración también. Entonces, estamos en mucho, en contacto, pues, y vamos a ver cómo logramos hacer esto y que de paso sea dicho, pues, vamos a tratar de hacer un reportaje para que se evidencie esta situación. Entonces, luego para regresar al tema, pues, de esta connotación histórica, después de la revolución de las alcabalas de 1592, llegamos a la revolución de los estancos de 1765 por parte de la población indígena y mestiza. Siempre ha habido esa gente de coraje, siempre ha habido esa gente que está impulsando a sus otros congéneres para que podamos salir de los atolladeros en los que nos ha metido esta gente, esta bola de pusilánimes que nos tienen siempre queriendo ahorcar, siempre queriéndose aprovechar de la honestidad del pueblo, siempre aprovechándose de esta gente humilde que siempre han estado al servicio de muchos de estos, al servicio de estos grandes imperios. Luego de esto, pues entramos a la masacre del 2 de agosto de 1809 y con la culminación del 10 de agosto en la toma del palacio a las 6 de la mañana con la abrogación o quitándole del puesto a este conde, porque está esa serie de Ruiz de Castilla, toda esta serie de condesas, de condes, de, de, de ¿qué más hay? Pues estos títulos nobiliarios, reyes, condes, príncipes, o sea, en buena hora que no me lo sé muy bien, pero no me acuerdo. Pero estos son los que nos han tenido sobre todas las cosas subyugados y son los que ahora siguen siendo estos chapetones que les llamaban en la época de la revolución de las alcabalas, les llamaban los chapetones. Estos son los que siguen ahora, estos son los lazos, estos son esta serie de pusilánimes. bueno, tal vez hay digamos, solamente para matizar. Chapetones básicamente, bueno, yo entiendo, puede estar equivocado, se les denominaba a los de origen español puro, se podría decir. Los otros eran los criollos y básicamente en estas azonadas que se dieron el 10 de agosto y otras, lo que se intentaba era sustituir en el poder a los chapetones por los criollos. Pero los criollos también eran una casta, pues ya eran clase alta quiteña en este caso, que son los que querían hacerse con el poder. Porque igual de lo que recuerdo de la historia es de que en la sonada del 10 de agosto, en el primer rito de independencia, que se le denomina así, lo que se intentaba era destituir a un gobierno absolutamente español, digamos, y a cargo de los españoles, por un gobierno criollo. Pero este gobierno en la proclama de independencia lo que planteaba era seguir siendo fiel al rey. Claro, en ese ambiente ellos inclusive promovían la independencia de Quito, sosteniendo que era en virtud de precautelar la fidelidad al rey, por cuanto podía producirse alguna traición respecto a que en esos momentos España estaba luchando, digamos, con la invasión de Napoleón, entiendo.
Entonces, Sí, ese era el pretexto como para hablar, ¿no? De independencia. de Pero cuando bueno, de no España, tanto de independencia, sino que el término independencia y libertad y eso lo van poniendo también muy tibiamente, diríamos, pero finalmente lo que, digamos, falla esta posibilidad de ser independientes es precisamente porque la corona española o los españoles, ellos no querían dejarse quitar el poder. Y al año seguido termina en una masacre, la masacre del cuartel real de Lima, de lo que me acuerdo de la historia. Porque eso efectivamente, también es otro problema que ahora la historia prácticamente ya no se la da. Hay muchas cosas que la gente está ignorando, la juventud especialmente, y por esa razón pasa desapercibidas estas fechas cuando en realidad, más allá de cómo nos hayan contado esta historia, sí son hitos importantes que deberían ayudarnos a una identidad nacional. Pero tú te hasta en acordarás, eso no nos ponemos de acuerdo, Ernesto, porque hay gente claro, que dice, tú te el 10 de acordarás cómo nos agosto debería contaban, ser la fiesta nacional, pero hay tú otros te acordarás, historiadores que plantean que no debería ser el 10 de agosto, sino el 24 de mayo. Pero ahí viene la corriente guayaquileña, que ellos no quieren saber nada de esas fechas, porque claro, no es una gesta histórica en su territorio. Entonces ahí viene nuevamente el regionalismo, que es lo que nos ha mantenido siempre en el subdesarrollo, diría yo, por no poder crear un sentimiento nacional de patria, ¿no? Porque a la final todos somos ecuatorianos y a la final una fecha histórica debería asumirla cualquier ecuatoriano, desde Loja hasta Tulcán, desde Sucumbíos hasta Esmeraldas, en fin, todo el territorio nacional debería asumir una fecha como el Día Nacional del Ecuador y esa fecha lamentablemente todavía no hay. Como te decía Ernesto, más bien desde los migrantes se veía una actividad bastante fuerte y prácticamente ya estaba imponiéndose o implantándose como claro, el Día Nacional del Ecuador el 10 de agosto, pero el ahora desfile. ni siquiera eso. El desfile aquí era sonado, en New Jersey era el desfile más sonado y lo mismo eh, que es el 24 de mayo. Ahora, perdón, ahora lo que vamos es, o lo que tenemos que hacer es refundar en base de una historia real, una historia verdadera. Yo me acuerdo, tú te acuerdas de nuestros tiempos que Abdón Calderón cogió con una mano, le pegaron un cañonazo, cogió con otra mano, le pegaron otro cañonazo. Imagínate solo con un disparo nada más lo que pasa ahí. Pero esa es la historia que no sé si por darnos un poco de ilustración al valor patriótico, pues nos hacían eso, pero en realidad nos estaban haciendo un daño porque no conocíamos las realidades de nuestra historia. En resumen, nos estamos haciendo un montón de paréntesis aquí, pues es bueno topar estos temas para ir también dejando a nuestros seguidores para que vayan investigando también y nos hagan cuestionamientos para nosotros poder ir aprendiendo e ir enseñando también de lo que sabemos nosotros. En todo caso, el punto está de que cuando ya se toma este palacio, pues hay patriotas como Quiroga, Castillo, Ascaso, Salinas, Morales, Arenas, que era el tío de Vicente Rocafuerte, pues entre otros, Cajías, Vicente Melo, pues estos eran los patriotas reales, o sea, los de carne y hueso que enfrentaban a estos poderes. Claro, Y ahora pero, yo lo que me pregunto es, pero ¿dónde está? solamente una corrección, no te olvides de Juan Pío Montúfar, que fue el que se proclamó a la final, Sí, que se Juan hizo Pío cargo de Montúfar, gobierno. Juan Pío Montúfar pero ahí también hay otro punto que se me acaba de ir el nombre con un conde, con el marqués, De Selva Alegre, era el mismo Juan el, Pío. Ajá, sí, pero no, verás, es que eso también hay que ver, ¿no? Que, digamos, estaban sustituyendo, o sea, quítate tú para ponerme yo, porque inclusive exactamente a eso en es lo los que voy. títulos novelarios, en el trato, se hicieron dar los mismos títulos y el mismo trato que les daban a los españoles. Entonces, lo único que era como te digo, era sustituir a los chapetones por los criollos. Pero más allá de eso, no se fundamentaba, digamos,
en un beneficio para las clases populares, sino era simplemente como es hasta hoy, el querer asaltar el poder para el propio beneficio de las castas dominantes. Correcto, correcto, estás en lo Por eso, correcto. inclusive, no Ahora, sé si hay una frase que creo que es es del 10 de quitarle al agosto, lazo. digo, una frase que se le atribuye al 10 de agosto, último día de nepotismo, de despotismo, perdón, último día de Y primero, despotismo, primer día de lo mismo. Esa es una frase que se le atribuye tremendo día. también al 10 de agosto. Y eso te digo, y sigue pasando, ¿no? Sigue pasando porque ahora vienen, en la política nacional es lo mismo. O sea, vienen unos a querer reemplazar a otros y nada más. Y le quitas a Nebot y Ahora, le quitas a Nebot y le pones al lazo. O claro, sea, le pones a Gutiérrez y le cambias por Bucarán. Ahora, lo que yo me pregunto es, Guillo, ¿dónde están esos patriotas? ¿Dónde están los patriotas modernos? ¿Dónde estamos? Porque, o sea, nosotros estamos haciendo trinchera desde aquí, pero si estuviéramos allá... bueno, yo te voy a decir dónde están. Están en la atención pública especialmente. Yo te digo, los patriotas ahora para mí son los maestros, son los médicos que en esta pandemia han tenido que hacer grandes sacrificios para poder ayudar a la gente, más allá de un pago. Los patriotas y héroes de esta pandemia, la gente de salud que han muerto por cientos, no sé si serán unos 300 médicos al menos los que ya están fallecidos por el COVID. Ahí están los patriotas, o sea, la lucha de pronto es un tanto diferente. Hay patriotas que lo hacen silenciosamente, pero yo estimo que sí, sí hay gente que está haciendo patria. Y la gente que hace Pero, patria sí merece llamarse patriota, pero pero ¿cuáles son los... no están en términos de decir los asambleístas, ¿qué de patriota tienen los asambleístas? ¿O qué de patriota tienen casi todos los actores políticos? Habrá excepciones, hay que reconocer, pero la gran mayoría, generalizando, digamos, no son patriotas, no están ahí para defender los intereses populares, los intereses del pueblo, sino para tratar de hacer el chanchullo, el amarre, de defender sus propios beneficios, porque no es ni siquiera intereses, sino beneficios. Nótese mi sarcasmo. ¿Y qué me dices de los nuevos patriotas como, cómo se llama pues este militar? Balda, Gutiérrez. ¿Qué me Gutiérrez dices o Balda. Ah, no, Balda no es militar, perdón. de los nuevos patriotas que Ve, salen con un... lamentablemente, yo te voy a decir una opinión de Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez, cuando llegó al poder, él llegó con un discurso de izquierda, que lo Exactamente. traicionó en el primer día que ya estaba en funciones. Entonces, él simplemente fue captado o cooptado por la burguesía ecuatoriana y no hizo lo que él supuestamente iba a hacer. La gente que le dio el voto, me parece que yo sí voté por él también, no estoy seguro, pero digamos, la gente le dimos el voto, ya me incluyo, no hay problema, es porque él daba Porque una yo no lo propuesta, creo. daba la sensación de que él iba a hacer algo diferente. Nótese Y el también porque él sarcasmo. era una persona que no estaba, o sea, no salió de las clases pudientes del Ecuador, sino más bien la extracción de Lucio Gutiérrez es de una familia clase media, inclusive del oriente ecuatoriano, del Napo, que pensábamos, ¿no? Que podía ser Bien. una solución precisamente porque no provenía de las clases dominantes. Pero con él nos equivocamos, igual que con Lenin Moreno, porque Lenin Moreno tampoco es una persona que surge de los estratos sociales altos. Él antes de ser presidente, antes de ser vicepresidente, perdón, él tenía hasta problemas económicos. O sea, él era de una extracción social clase media del Ecuador, igual de orígenes del Oriente, y al parecer esas personas son las que más fácilmente se venden al poder del dinero. Ahora lo que tengo que decirte es, puede venir de una familia humilde, pero explícame qué formación tuvo él. Él tiene formación de la Escuela de las Américas de aquí de Estados Unidos, pues. Y en la Escuela de las Américas, ¿qué se les enseña? Pues a someter a todos los militares al imperio. Pues que eso vienen a aprender aquí.
Eso es lo Bueno, único que vienen a aprender aquí a armar bueno, contra revolución. Lucio Gutiérrez creo que ya no estuvo en las escuelas de las Américas, pero No, acuérdate que la escuela de las Américas, digamos, la hegemonía norteamericana, el imperialismo la cambió por la escuela de los economistas y de los abogados, sobre todo. Entonces ahora la penetración ya no es necesariamente a través de las Fuerzas Armadas, sino es a través de las ONGs, es a través de las leyes que promueven en el país. Entonces, correcto, para crear todo un ambiente propicio para la venta de los recursos naturales, de los correcto, eso recursos estamos, de todos los ecuatorianos. Por ahí es la penetración ahora más fuerte, digamos. Lógicamente, todavía hay instrucción que no necesariamente es en las escuelas de las Américas, que funcionaba en Panamá, pero sí, ahora se van a hacer cursos en Colombia, acá, en Chile, con instructores que sí eran de la Escuela de las Américas, pues. O sea, sí, sí, caemos cambiaron casi de en lo mismo. estrategia, Ajá, cambiaron de estrategia. Aquí, ajá. aquí cerca tenemos nosotros en Pensilvania, tenemos la escuela, en Nuevo México tenemos otra escuela. Están ya, o sea, más organizados. Como tú dices, están con otro nombre, el mismo diablo con diferentes cachos, nada más, pero siguen haciendo el mismo efecto. Todos estos que son estas ONGs que están sirviendo como burropies para un poco de gente altruista, un poco de gente de liderazgos, de la gente que sale de los líderes estudiantiles, pues les cogen inmediatamente y los mandan a los periodistas. O sea, Sí, aquí hay un aquí montón de... nos están haciendo alguien una corrección, dice Kurda Cata. Lucio Gutiérrez sí estuvo en la Escuela de las Américas. Bueno, puedo estar Eso te equivocado, o digo. sea, no tengo toda la información como para certificar de lo que acabo de decir. Es que Sin al tiempo, embargo, digamos, la lógica es esa, o sea, la lógica es la al misma, tiempo sea a fue través de la Escuela de las desarrollada. Américas o a través de otros mecanismos, al militar ecuatoriano le están formando o le están haciendo creer que el enemigo es interno, o sea, que hay que luchar contra los movimientos sociales, que hay que luchar contra cualquier oponente, entre comillas, que quiera otra forma de hacer gobierno, que quiera el gobierno para las clases populares. A Una eso le forma de... tienen miedo, a eso les han hecho entender como que es lo peor de lo peor y peor si es que se oye el término comunista o socialista, entonces inmediatamente ahí prenden las alarmas y creen que ese es el enemigo, cuando el enemigo real de un país es la miseria, es el hambre, es la exclusión, es la pobreza, en Es todos la sus corrupción, términos. Ese es el real enemigo al que deberíamos todo el mundo hacer una sola fuerza para atacarlo, digamos. Atacarlo no en el sentido de quitarle a alguien para darle al otro, eso no necesariamente es, sino simplemente tratando de que el país sea más justo, porque mientras al de abajo le quitan el pan, le quitan el empleo, le precarizan, el de arriba no paga impuestos, el de arriba tiene todas las prebendas del gobierno. En esta época de pandemia vemos como los de la argolla han robado inmisericordiamente y a ellos prácticamente no les pasa nada. Esa es la realidad. Pero esa es una realidad que no cala, digamos, en el pensamiento de la casta policial y militar, porque ellos simplemente creen que lo único que deben hacer es recibir órdenes y estar pendientes de cualquier enemigo interno, como lo llaman ellos, cualquier enemigo interno que les diga el poder o el gobierno de Así lo turno, en llaman este ellos, caso sí. entregado al poder, para ahí atacar, para ahí reprimir. O sea, si es que hay una manifestación, para ellos no es manifestación, sino es subversión. Es subversión, no es de la gente tratando de pelear por sus derechos, sino es la subversión. Entonces, inmediatamente cuando se oye subversión viene represión y la represión la más brutal posible para dar ejemplo y para sembrar el miedo, porque de eso es lo que vive los gobiernos de facto, especialmente porque estamos prácticamente en una dictadura, es con el miedo. Entonces ahora la gente tiene miedo de salir, miedo de que si protesta le vuelen un ojo, porque el disparo a los ojos no es casual, no puede ser tanta casualidad, tantos ojos reventados
en Chile especialmente y en otras partes también, y en el Ecuador ni se diga. En, en virtud de estos paréntesis que hemos abierto, como te decía, los nuevos patriotas, como estos desacreditados, tengo aquí un audio, un audio, no sé si lo avanzan a ver ahí, audio Yo completo de mantendré una... la palabra al tribunal. Ah, ya estoy viendo. Me parece que es un audio que se filtró de una conversación entre Abdalá Bucaram y una persona que estaba recluido entiendo que en la cárcel de Guayaquil. Sí, Ernesto, no se le escucha muy bien, pero acá está bastante difundido. Salió de un portal de investigación que también es entre comillas de investigación, porque a veces ponen cosas que sí son y otras que no son. En todo caso, es de un código vidrio, me parece que se filtró ese audio. Lo que me llama Y, la pero, atención... pero verás, ahí lo que se demuestra básicamente es lo siguiente. Abdalá Bucaram conversa con la persona que le asesinaron el día sábado, este Día sábado sábado, sí. reciente, le Amanece el asesinan. último. Y esta persona era un israelita que él le implicaba al hijo de Abdalá Bucaram, a Jacobo Bucaram, de que él estaba haciendo negocios con él en el tema de compra de insumos para el COVID. Y eso, o sea, hilando, eso lleva al negocio de la venta con sobreprecios de insumos médicos al hospital del IES de Guayaquil. Entonces ahí hay una investigación abierta por Fiscalía del Ecuador, pero eso tiene mucho más meollo, porque también se le acusa inclusive a la ministra del Interior, a María Paula Romo, de estar inmiscuida en el tema de lo que se denomina acá el reparto de los hospitales. Entonces es un tema realmente gordo, y en esa conversación Abdalá Bucaram prácticamente está diciéndole de que le va a proteger a este testigo y que va a intentar mover los tribunales para que salga una sentencia favorable o sacarle libre. Eso no se entiende muy bien. Pero eso lo que nos lleva es a que hay una guerra de mafias ahorita en el Ecuador, una guerra abierta, porque acusaciones van, Y, acusaciones vienen. y Anoche Abdalá el Bucaram se señor Luna, destapó con una serie de acusaciones en contra del gobierno y finalizó proclamándose candidato a la presidencia. Así estamos. otro patriota, Otro patriota. otro patriota del 10 de Esos son agosto. los patriotas de los actuales momentos. Y por eso pueblo, despertemos, ya despierten, por favor. Estos pusilánimes, estos microbios de la política tienen que desaparecer. Y la vacuna somos nosotros, pues. Nosotros somos la vacuna para tacharles y sacarles fuera de aquí. ¿Cómo puede ser posible que esta bola de fascinerosos nos tengan subyugados y nos tengan de esa manera? Acuérdense que somos, creo que 14 millones de ecuatorianos. Bueno, según las estadísticas últimas, estamos ya por los 17 Bueno, millones. hablemos de 17. Somos 10, que seamos 3 millones, ellos cuántos son. No llegan, ni siquiera llegan a unos 600 sumado a toda esta bola de microbios. Y los digo así porque son unos perversos, pues. Los microbios es un organismo, estos agentes patógenos que dañan al cuerpo, estos son los que dañan a la sociedad, estos metidos ahí en el Congreso. Esta bola de sinvergüenzas, rateros, rastreros, entiendan bien, ustedes van a tener que pagar, porque esto no se le hace a la gente humilde, esto no se le hace al pueblo. Y ahora lo propio Bucaram va a decir que es un perseguido político y No, todo ya el lo mundo va a dijo, decir, y aquí más que todo van a ya decir, lo sí, es dijo. un amigo político que le está siguiendo. El próximo gobierno que viene tendrá que tomar tendrá que meter, van a faltar, yo pienso que deberían empezar a hacer cárceles porque van a meter un poco de estas ratas de alcantarilla
tendrán que ir a la cárcel. Tendrán que Verás, cambiar a los jueces corruptos primero, a todos estos jueces corruptos, la Corte Suprema. Por eso digo, verás, tenemos que refundar. Ernesto, yo tengo una lectura, no sé, un tanto diferente, se podría decir. A lo mejor igual, me equivoco. Pero para mí todo esto también constituye un show bien armado para seguir ganando tiempo, porque el negocio grande todavía no está del todo ejecutado. Te digo el negocio grande, ¿por qué? Porque, o sea, primero, tú coges el plan de gobierno de Guillermo Lazo y lo comparas con lo que ha hecho el gobierno, y el gobierno lo que ha hecho es seguir el plan de gobierno de Guillermo Lazo, o sea, casi en todos sus puntos. Lo que aún falta por hacer es dejar vendiendo todo el patrimonio nacional, todo, el principal, los negocios más rentables. Entonces ahí empezaron ya a meterle mano en el tema de los combustibles, con la concesión de la refinería por 20 La años. refinería ya Sí, está. está, digamos, todavía falta algo por ejecutar, pero todos estos escándalos tapa eso. O sea, todo el mundo está preocupado de lo que dice Bucarán ahorita, pero no quieren preocuparse de los temas más trascendentes y de más impacto económicamente al Ecuador. Porque el momento en que ya firmen la concesión de la refinería, ahí estamos amarrados 20 años y con precios internacionales de los combustibles, entonces anda sumando y eso es un negociazo. Y si Claro. llegan a hacer con las telefónicas y si llegan a hacer con las eléctricas, entonces ahí sí ya de una vez dejarán vendiendo todo, que es a lo que caminan rápidamente. Entonces todo esto son shows que van armándose para entre unos y otros atacarse, inclusive algunos sacrificar. O sea, estamos viendo que no dudan en asesinar a alguien. Era un testigo clave en el caso y simplemente lo asesinaron. Y eso alguien tendrá que responsabilizarse, cierto es. No es de que diga que no hay que darle la debida importancia a estos temas, pero los otros temas caminan solitos, ahí nadie dice nada, ahí nadie se escandaliza, nadie quiere protestar. Pero de estos otros temas, en cambio, nos tienen sumamente entretenidos, todos los días entretenidos, porque un escándalo tapa otro escándalo. Y Así es. acá la jugada de Abdalá Bucarán para mí es clarísima. Yo sí le puse atención a lo que estaba diciendo ayer. Fue una intervención de más de una hora, me parece. Entonces, claro, ahí mezcla verdades con mentiras, hace toda una fanesca de lo que él dice y termina de candidato a la presidencia. Pero la candidatura a la presidencia de él es para también ganar tiempo, porque si llega a ser aceptado como candidato, él va a tener inmunidad. Entonces, al tener inmunidad, a él no le van a poder topar. Entonces, ahorita lo que él hace es proteger a su familia, y él lo dijo ayer claramente, el mensaje fue en ese sentido, digamos, en un 70% de la intervención, fue en hacer ver que él estaba protegiendo a su familia, inclusive con declaraciones como que él está queriendo sacarles del país a la mujer y a toda la familia para él quedarse solito a luchar por la justicia, más o menos. Pero claro, si es que él llega a ser Sabe candidato, él cantar tiene de cantares inmunidad, en pues no le Esmeraldas, van yo a conozco topar. por dónde me saca. Pero, y extraña, ¿no? Porque él siempre es histriónico y pone exageraciones, ahí le pone el ingrediente de la exageración, pone elementos, o sea, bien perverso el tipo. Por ejemplo, él se presenta y atrás estaba un Cristo que no se le veía del todo, pero claramente esa imagen no corresponde. O sea, él hizo un escenario ahí, sale con la camiseta del Barcelona para también conmover a la hinchada, a la fanaticada del Barcelona y tratar de recuperar algo de credibilidad para que le apoyen, para que le respalden. Y claro, al denunciar cosas que ya sabíamos, porque no dijo prácticamente nada de nuevo, se fue en contra del presidente, digamos, no de frente, en contra de María Paula Romo, un poco más de frente, en contra de Fidelegas, por ejemplo, a él también le acusó de ciertas situaciones, con él un poco más de frente, pero realmente no dijo nada nuevo, ¿no? Porque siempre hubo mucha expectativa y se vio de que
El programa lo siguieron mucha gente, pero como te digo, nada de nuevo e histriónico como siempre, mezclando mentiras con verdades y postulándose a la presidencia. Eso, ese en resumen lo que dijo Abdalá el día de ayer. Pero como te digo, eso nos distrae. O sea, ahorita estamos hablando de eso, mira, en vez de estar preocupados de que se están llevando en peso al país. El neoliberalismo es una aplicación brutal. O sea, ahí sí uno no se entiende. O sea, cómo todo el mundo está en planes de suspender el pago de la deuda. Inclusive los mismos organismos internacionales de crédito han pedido y han dicho de que debe suspenderse el pago de deuda por la crisis de la pandemia. Y acá, al revés, o sea, hacen todo el esfuerzo por pagar los bonos al mayor, a la mayor cotización posible. Sale el día jueves anterior, me parece que fue, en los medios a aplaudir de que se ha hecho la gran renegociación de la deuda. ¿En qué consiste la renegociación de la deuda que supuestamente se ha establecido, se ha logrado? Ah, no, no fue jueves anterior, fue el martes anterior fue que ya se supo. La renegociación de la deuda es de que al país aparentemente le disminuyeron la deuda en un 10%, 9% y piquito. Le redujeron la deuda, pero le aumentan el plazo y en ese plazo los intereses corren, no es de que les han quitado los, los intereses. Pero si le comparamos a otra deuda que también acaba de renegociarse, en la deuda argentina la renegociaron al 55%, pues, o sea, les descontaron el 45% y a nosotros el 10%. Y acá quieren calificarle de exitosa. Y sin embargo, dentro de esa renegociación no está todavía la deuda china. Eso es otro tramo. Y lo otro es que también decían es que hemos rebajado los intereses. Sí, cierto es, los rebajaron más o menos al 5%, pero a la Argentina le rebajaron al 3%. Pues entonces anda haciendo las cuentas. Claro. Y te darás y notarás de que no hay ningún beneficio como están queriendo decirnos. Y finalmente, en este tema de la deuda, ahí se nota la desesperación de quedar bien con los organismos internacionales de crédito, de renegociar la deuda, porque los tenedores de la deuda se sospecha, o sea, no está confirmado, pero hay serias sospechas de que los tenedores son ecuatorianos mismos, pues. Son grupos económicos que esa plata inmediatamente la sacan a paraísos fiscales y ellos están haciendo el negocio de la vida. Porque si la deuda, digamos en términos de renegociación, se los renegociaba a lo que estaban los papeles de la deuda ecuatoriana, el descuento debía ser más o menos del 70%, más o menos digo, porque pudo haberse llegado a más. Pero sin embargo, anticipan pagos inclusive para que esos bonos suban y prácticamente en algunos tramos la pagaron al 100%. Entonces ahí alguien se hizo un montón de plata, pero eso no estamos viendo. Ahí no hay robo. Pero claro, estamos viendo que el robo de los Bucaram, el robo del uno, del otro, que no digo, no niego que hay, o sea, sí hay también, pero no es nada comparable a cómo se nos han llevado la plata renegociando deuda, porque ahí hay un montón de plata que se nos han llevado, y claro, eso aparentemente, y entre comillas, es legal, porque es con firmas, con papeles, con todas las de ley, pero en la realidad es un negocio infame, un negocio que lo hicieron con la muerte, porque hay que decirlo así claramente, negociaron la muerte de los ecuatorianos, porque en la crisis de la pandemia el gobierno prefirió pagar deuda que invertir en salud. Si hubiera habido inversión en salud, te aseguro, Ernesto, que mucha gente todavía estuviera viviendo. Y eso... Volvamos, Guillo, volvamos al tema de inicio, que es el 10 de agosto. Sí, nos desviamos muchísimo del 10 de agosto. Pues, o sea, está bien, ¿no? Porque de todas maneras nuestros seguidores, nuestra gente, nuestros conciudadanos deben estar enterados de todos estos. Nos demoramos, nos salimos, entramos en otro camino, pero es información. Y debemos recalcar día a día, como ellos nos meten información, pues nosotros también debemos estar recalcando en estos temas de esto de la deuda, de estos temas de la justicia,
porque realmente aquí los canales hispanos lo que dan es, o sea, lo que se hace aquí se ordena para Sudamérica o para Ecuador para que ellos digan lo que hay que hacer y de allá mandan las noticias y aquí les amplían de que todo está bien. Para el efecto, pues, como te digo, estos imperios están cayendo ya, va a caer el imperio británico, va a caer el imperio español, pues, ya lo estamos viendo cómo se están desmoronando. Un gran saludo para nuestros hermanos allá en España y un saludo para este noble, honesto pueblo español, trabajador, honrado, que ahora tienen que cargar con una deshonra, con un reyesuelo de estos pusilánimes que denigraron a la sociedad española. Ellos todavía no entienden, obviamente es respetable, es muy respetable, quiero ser claro en eso, soy muy respetable en eso. Nosotros somos ciudadanos, ellos son súbditos. Ellos no entienden todavía esa situación, pues es respetable. Y con todo, le digo con todo mi corazón. Pero Pero ya Ernesto, también despertando yo, ahorita. yo sí no alcanzo a entender. O sea, un rey en esta época, reyes en esta época, o sea, una corona británica, una corona española. O sea, ahí sí, gentes mantenidas por el pueblo. O sea, ¿cómo así? Lógico, o sea, eso no entienden y ellos son los que nos ponen a nosotros como ejemplo y dicen estos gobiernos de Sudamérica y nos tildan a nosotros y nos empiezan a achacar cosas que ellos ahorita están recién despertando y están muriéndose de la vergüenza. Vuelvo a repetir al noble pueblo español, porque ellos sí son. Yo estuve el año pasado, estuve en Madrid, estuve en Barcelona en una reunión de música y pues conozco de viva fuente, pues la gente es honesta, trabajadora, es una linda gente, pero que ellos también ya están despertando. Esto es lo importante, despertar, quitarse la venda que nos ponen estos medios mafiosos de comunicación, como allá tienen la televisión española, tienen el diario El País, un poco de basura, que igual que aquí la CNN, la Fox, el Telemundo, Canal 41, son los que les tienen embrutecidos a los pobres latinos y que creen que esa verdad que ellos dicen es verdad y no se quitan la venta. Entonces, debemos ver esto. El príncipe Andrés metido en graves problemas, con este Epstein que le mataron aquí en Estados Unidos, en graves problemas, le metió en graves problemas a la corona. Hay pedofilia y hay un poco de cosas que ya a partir de octubre ya aquí ya se va a empezar a florecer y a desarmar toda esta situación. En todo caso, este rey tiene, ¿a qué voy con esto? Que el pueblo español está despertando ya, que esto es lo bueno. No se diga que este presidente Sánchez, pues, está tratándole de tapar, obviamente, ¿no? Se merecen, se hincan para besarles la mano a estos mafiosos. Este rey tiene vínculos en Arabia Saudita, con una amante que tiene alemana, a la que le regaló como 60 millones de dólares. Tiene vínculos en México, ojo, y vínculos en el Ecuador también, con empresas petroleras, con empresas eh, Pero él creo que se gasolineras. dedica más a las empresas de turismo, Ernesto, el rey de... Él tiene problemas, claro, él tiene problemas en México se destapó un caso recientemente. Yo estoy muy metido en este caso en México y como voy a ver si viajo, si ya se abren las posibilidades, viajo a México para desde ahí hacer un comentario y un reportaje más vivo para que entendamos mejor, porque ahí les están destapando como no tienes idea. Y eso va a repercutir en el Ecuador también, ojo, hay que tener mucho ojo. Y hay un montón de gente que sabe de eso y que está ahí en México y que sabe de lo que va a pasar. Y pues, qué es lo que pasa en estos tiempos? Me refiero a tu comentario. Un rey en estos tiempos que se le mantiene, tiene yates, tiene comida, viven sobre todo los lujos, mientras un pueblo se muere de hambre, estos pusilánimes. Es que Ernesto, ahí un paréntesis igual. Es que hay que resaltar de que a la Casa Real, digamos, a los reyes y toda la familia real,
el Estado les asigna un presupuesto, les asigna salarios y demás. O sea, es una realidad de que los reyes son unas sanguijuelas pues de la sociedad en estos tiempos. Pueden asesinar y no pueden ser juzgados, como lo que está pasando ahora. Ahora están tratando de todas las maneras. Ahorita les están siguiendo un juicio en Suiza, a él y al amante, que es la alemana. En Suiza, mira, les están siguiendo un juicio por lavado de dinero. Entonces, esta clase privilegiada, que en el Ecuador muchos se creen de sangre azul, o sea, yo tenía inclusive... Ah, no, pues acá algunos si pudieran regresar a la corona, a ser protectorado de la corona británica o algo así, estarían contentísimos. Pues. A lo Sí, menos si les regalan un título nobiliario. Imagínate que acá todavía hay gente que usa los títulos nobiliarios, pues por ahí hay un conde, no sé qué. Inclusive la esposa de Lucio Gutiérrez, casi digo, la esposa de Lenin Moreno, ella también se cree de sangre azul, pues, y siempre viste a la moda y todo, al punto de que ya le dieron título nobiliario, Ernesto, ¿sí sabías? No, eso es nuevo para mí. Ella es la condesa de las Ayuyas, por si acaso. Son un hazme reír de esta hora. Pero es que eso te digo, mira lo que Esos son los representan. aires que se dan por acá. La princesa de las Ayuyas. ¿Sí? No, ¿Cómo se no, llama? cuidado, princesa, le estás subiendo. No, Oh, es no, déjale condesa. condesa nomás. Condesa de las Ayuyas, no princesa, cuidado. Bueno, estos paréntesis valen para relajar un poco este coraje que a veces le ponen la bilirrubina pues, como a 180. Y pues, como vuelvo a repetir ahorita, no se sabe si está en República Dominicana, supuestamente no refugiado, porque puede irse a donde le dé la gana, pero como no hay orden de aprehensión por la Interpol, no hacía a Correa, creo que le ponen 10 órdenes de Interpol y no le pueden coger, obviamente no le prueban nada. No, no, pero hay Creo que son 10 correcciones de órdenes, esto, ¿no? porque la Interpol ha rechazado todas. Inclusive la semana anterior rechazó la última alerta roja que pedía el gobierno ecuatoriano, porque la Interpol no encuentra sustento y le califica como un tema de persecución política. Eso Esa es es la una razón por la vergüenza. que no interviene Interpol, digamos, con Rafael Correa. Hay que decirlo tal como son las Claro, cosas. eso es una vergüenza para el país. Imagínate, 10, eso es una vergüenza internacional. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que le tilden a un hombre, o sea, es inocente y vayan a la policía como a querer exigirle y repetirlo 10 veces? Pues aquí los medios de comunicación dicen, es la novena vez que la Interpol le requiere a Rafael Correa. Vuelvo a repetir, no tengo santo de devoción yo, pero sí debo ser claro en las cosas que deben ser claras. Pero es que ¿Quién le ha Ernesto, aprobado, quién le ha aprobado al expresidente? ¿Quién le ha aprobado nada? claro, justo a eso me iba a referir. O sea, hay un principio que inclusive prácticamente es un derecho humano. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pues. Acá en este gobierno, porque hay que decir que todo es un tema del gobierno, porque el gobierno representa a todo el Ecuador y porque el gobierno está amañado con fiscalía, con jueces, con contralor. O sea, todos los poderes del Estado prácticamente funcionan coordinadamente para perseguir. Y en este caso, como digo, la presunción de inocencia es la que no se le ha dado como derecho a las personas, en este caso a Rafael Correa y otras personas también. El derecho de Claro, la presunción de inocencia tiene que funcionar porque ahí se fundamenta una justicia real. Yo digo, hay otros actores políticos, digamos el mismo Abdalá Bucaram. Yo no puedo decir de que él ya sea culpable de algo, o los hijos que sean culpables de algo. Que se investigue, que se hagan los procesos y que si son juzgados, bueno, que sean juzgados. Aparentemente están involucrados en muchos temas, pero yo no soy un juez
ni fiscal como para decir ellos ya son culpables. Pero Pero ya todos lamentablemente sabemos acá los juicios empiezan en la prensa, porque la prensa es la que ya juzga. La prensa con los titulares ya le pone el prófugo, ya le pone el sentenciado, ya le pone el ladrón, lo que sea. Y eso, ojalá que algún rato podamos cambiar, porque una administración de justicia verdadera es en los tribunales, con pruebas, no con inventos, no con lo que a mí se me ocurre, no con mi odio, sino con elementos sólidos como para que los jueces dicten una sentencia basados en los elementos, especialmente en las pruebas y también con el debido proceso, porque aquí es chistoso y en el caso Correa y Glass, a la defensa ni siquiera les dan el derecho de presentar sus pruebas de descargo. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Lamentablemente eso inclusive también va a tener que pagar el país y eso no se dan cuenta los odiadores, los anticorreístas, porque el momento en que se revierta, habrá juicios en contra del Estado que nos costará también, porque eso sale de los recursos del Estado cuando se lógico, pues revierten las cosas. Bucarán no estaba pidiendo 200 millones de Claro, indemnización. esa es la aspiración. Y ese es otro negocio que quieren hacer, por ejemplo, en otros casos, ¿no? Por ejemplo, Balda o Gabela y otros, lo que andan atrás es de que se declaren como crímenes de Estado y al momento en que se declara como crimen de Estado, piden una millonaria indemnización y claro, ahí ya están repartiéndose el pastel antes de que entre al horno, digamos, pero por ahí también son las pretensiones. Entonces, eso no nos estamos dando cuenta. Y simplemente hay gente que coge y esparce cualquier mensaje de odio, especialmente para intentar posicionar, más bien, y ayudan a posicionar toda una percepción de cosas que no sabemos si son o no son. Por lo menos a Jorge Glass hasta ahora no le demuestran fehacientemente de lo que prácticamente le estaban acusando. No le han demostrado, no le han encontrado el dinero. Pero en otros casos que hay evidencias más contundentes, ahí la justicia vemos que no actúa. Entonces estamos viviendo una justicia absolutamente selectiva acá en el Ecuador. Pero como te digo, o sea, sí debemos cuidar el tema de la presunción de inocencia y desde los medios de comunicación no se debería hacer el linchamiento mediático para tratar de que perjudiquen a cualquier persona. Por más que sea una persona que no nos agrada, pero tenemos que tratar de tener cierto equilibrio. No es fácil, yo concuerdo que no es fácil, pero tampoco podemos hacer linchamiento mediático, Ernesto. Sabemos la pata que coger. Claro. Pero, pero de todas maneras, pero de todas maneras, vamos a, tengo yo la certeza de que pues se va, se va a sobrepasar esta mala noche que nos han traído, esta desgracia. Bueno, porque que viene, lo que viene es el problema, porque ahorita todavía no es. Y el pueblo todavía sigue dormido, sigue esperando que haya un salvador y no lo va a ver. Y para el efecto, pues aquí también tenemos serios problemas, Guillo, internos en el país. Se está viviendo una fuerte batalla. Hay poderes, dos mafias fuertes que se están peleando. Vuelvo a recalcar el punto claro. Yo soy un invitado en este país. Por tanto, no puedo dirigirme hacia un sector o hacia una denominación política. No, y Ernesto, permíteme ahí recalcar y también aclarar. O sea, a mí me parece una actitud valiosa la que expones. Puedo yo no estar de acuerdo en algunos términos, pero la persona que es extranjera siempre tiene que ser respetuosa de las leyes y de la idiosincrasia del país el país que le acoge en este caso. Por supuesto. Y eso creo que ha sido una característica de los ecuatorianos por todo el mundo. Eso es lo que nos llena también de orgullo de que nuestros migrantes sean gente honrada, trabajadora,
en su mayoría. O sea, habrá igual excepciones, pero muy escasas excepciones. Pero creo que el migrante ecuatoriano siempre ha puesto en alto la bandera del Ecuador. Es, Siempre ha llevado con orgullo el ser ecuatoriano en tierra ajena. Y eso es algo que sí debemos resaltar y creo que deberíamos llenarnos de orgullo más allá de cualquier situación, más allá de pensamientos diferentes, pero eso es lo que se sabe del ecuatoriano en el exterior. Y eso, principalmente, como te digo, es un valor que hay que resaltarlo muchísimo. principalmente en España, en cualquier lugar de España que tú estés, en cualquier, habla de un ecuatoriano y todo el mundo te habla bien. Uh Todo -huh. el mundo te habla bien. Esa es la importancia. Es que la gente que salió de allá, pues salió con buenas bases morales, con buenas bases de raíces, porque no se ha perdido. Acordémonos de nuestros hermanos otavaleños que se pasean por todo el mundo con su vestimenta típica, propia, y son muy respetados. Tú les encuentras en Moscú, te los encuentras en Londres, les encuentras en el metro de Uh Nueva -huh. York, en todas partes. Y Y son ellos conocidos. lo han hecho siempre, inclusive aún antes de la crisis del feriado bancario, ellos eran ciudadanos del mundo. Ellos eran los embajadores, porque a través de ellos nos conocían a nosotros. Oh, ustedes son los del Ponchito, sí. Pero de todas maneras, el migrante siempre ha tenido esa característica. Y vuelvo a repetir, yo soy muy respetuoso porque estoy en una casa ajena. Nomás me han permitido, voy a poner el ejemplo que puse anteriormente para que nuestros migrantes también entendamos esto. Debemos ser respetuosos. A nosotros como cuando recién nos dan la carta la primera carta De arriendo. no, se me fue cuando eres residente, nada más te están invitando a la casa. Cuando te Ya. dan la ciudadanía, pues lo que te están diciendo es usted puede ocupar la cocina, puede ocupar el baño, puede ocupar todo eso. Es un ejemplo. Y debemos ser respetuosos. Si sea en una casa ajena, yo no voy a decirle, oiga, ¿por qué? Porque aquí no pone no. O sea, tengo mis derechos, pero de todas maneras es un derecho que no está escrito, pero sí debe ser Un derecho tipificado moral, digamos. moralmente. Sí. Entonces no podemos criticar y mucho más inducido por estos de Telemundo, de Canal 41, que siempre están machacando aquí, que los hispanos debemos tener claro eso, autoeducarnos, mirar las cosas, de los dos lados, apoyarnos entre nosotros, como uno de los ejemplos Eh, bajo rigurosa Ernesto, humildad. pero digo ahí, o sea, si tú ya eres, digamos, alguien que tenga nacionalidad, ya es un ciudadano más de Estados Unidos, tiene los Sí, deberes y derechos, pues, pero lamentablemente a veces estamos confundiendo y queremos solamente los derechos y no estamos pensando en que también tenemos deberes. Bueno, eso sucede en todas partes, acá también. Por sí, ejemplo, acá no entendemos que es también nuestro derecho el hacer resistencia, el protestar. Eso es un derecho que nos es un corresponde. derecho, es un derecho de Y la tampoco a Constitución. veces entendemos de los deberes. O sea, los deberes como ciudadano son múltiples, pero que se puede resumir simplemente en que tengo que yo respetar al resto y tengo que pensar en que todas mis acciones tienen una consecuencia y que todas las acciones nuestras deberían influir, digamos, impactar negativamente lo mínimo posible en los demás. O sea, yo tengo un vecino, pues tengo no uno, sino algunos vecinos. Entonces yo no voy a apropiarme del espacio público, por ejemplo. Yo no Lógico. le voy a botar basura a mi vecino. Yo tengo que tener mi frente de la casa limpio. Son deberes ciudadanos que tenemos que aprender y tenemos que sobrellevar, pero a veces estamos solamente pensando en que tenemos derechos y derechos, entonces, no, yo boto la basura en la calle porque el municipio tiene que venir a limpiarla, entonces eso no es.
y es un tema controversial porque te voy a decir algo que me pasó. Alguna vez yo tuve que ceder el paso a una persona, un ciudadano americano, obviamente nacido aquí. Le dije pase y me dijeron, oye, ¿por qué le dejas pasar? Si tú vales igual que él. Le digo por un debido respeto, porque yo estoy en su casa. O sea, eso te digo, esto dará lugar a muchas controversias, a que alguien ahí te pongan un montón de comentarios. Sí, señor, pero esa es mi concepción. Yo tengo que respetarle porque él nació aquí, pues, así de fácil. Y no me cuesta nada ser educado y Claro, ser respetuoso y ser condescendiente con alguien la cultura de Estados Unidos es riquísima, riquísima. La gente es noble, es buena, que no he encontrado yo en otras partes. Pero lógicamente vienen un montón de gente que traen un poco de incultura, entonces empiezan a dañar este sistema. Y no quiero entrar un poco en eso porque se creará otras controversias. otra polémica de pronto. Otra polémica, sí, porque es que es difícil que le hagas pensar, pues, o sea, si todos los días oyes Canal 8, Canal 4, acá Telemundo, Canal 41, es difícil, difícil, difícil que tú le puedas Claro, hacer eso. pero eso digo, pero también ahí corresponde, ¿cómo te digo? Ser más generosos. Por ejemplo, acá pasa mucho. Estás conduciendo el vehículo en una calle y alguien se te cruza. Cierto es de que molesta, fastidia, lo que sea, pero, o sea, ¿qué más puede hacer? La Atropellarle, tolerancia, digamos. la No tolerancia, no es... creo. Bajarte y pelear. Puede ser, ¿no? Desfogar tus energías malas, tal vez. Pero a la final, si guardas la calma, dices, bueno, ya, pues ya se pasó, siga nomás. Claro, Sí, habrá alguien que tal vez está al lado y te dice, no seas tan pendejo, pues ¿cómo le vas a dejar que haga eso? Pero ahí, te ¿qué voy a podemos contar una hacer? anécdota. Te voy a contar una anécdota que me pasó allá en Ecuador cuando fui hace muchos, déjame ver cuántos años eran, 5 o 6 años creo que me fui. Y me llamó particular atención cómo la gente, no menos, son 3 años, 3 o 4 años por ahí, pero me llamó la atención mucho cómo mis conciudadanos viven en ese quehacer. Eso es producto de estos políticos malversos que le ponen a la gente entre trabajos a ponerles en tensión y viven con una constante, con una bomba adentro de su ser. Y me acuerdo que vi como 4 casos de que taxistas se bajaban, se pegaban puñetes y luego se separaban y no pasaba nada, o sea, desfogaban y se separaban. Es una cuestión psicológica, es una parte fuerte que afecta al país, es una bomba de tiempo, pero esta Claro, bomba de tiempo no se desahogan reuniéndose todos estos taxistas, no quiero ser despectivo, los señores del volante, y pues acción, señores, acción. Estamos hablando del 2 de agosto y queremos traer a colación este tipo de acontecimientos históricos. Y debemos ser nosotros los protagonistas ahora. Y para el claro. efecto, Claro, tenemos que pero, poner... o sea, realmente sí sí son, es el ritmo de vida, ¿no? Ese el loco trajinar en querer tener el dinero, en querer tener el sustento, en hacerlo a veces atropelladamente. Eh, Ahora, inclusive en épocas de pandemia también se ven, ¿no? Casos y los hemos visto por todo el mundo, de gente que pierde la paciencia fácilmente. Claro, porque estamos sometidos a un estrés. Eso de estar en el encierro no es fácil. Sin embargo, también debemos pensar de que no es fácil, pero hay gente que la está pasando peor. Entonces yo me pongo a pensar, cierto es de que no puedo salir eh, por el cuidado que debo tener, ¿no? Porque no se puede. Acá prácticamente, inclusive ahora que es feriado, la gente tenía toda la libertad de salir a las playas, de salir a donde quiera. ¿Con qué Dieron, plan? dieron bueno, ¿con qué plata? Pero le dieron vacaciones, como quien dice, de la pandemia. Entonces el gobierno se les entendió en este feriado, dijo, salgan nomás, pueden ir a las playas, pueden ir a donde quieran, no hay restricciones, no hay nada. O sea, más o menos hicieron un acuerdo con el coronavirus de darle vacaciones al coronavirus este feriado.
bueno, ya para veremos, bailar. ojalá no haya muchas consecuencias porque no estamos en el mejor momento. La semana anterior seguíamos con muchos problemas. Como te dije la otra vez, lamentablemente por acá han bajado las estadísticas, prácticamente ya no hay. Las noticias tampoco se habla mucho. En cierto sentido puede ser bueno para no seguir metiendo psicosis a la gente, pero es una grave irresponsabilidad el no manejar adecuadamente bajo una política de salud, una política que provenga desde la autoridad, manejarlo adecuadamente a la pandemia. Y simplemente las cifras están ahí, ¿no? Y las cifras están diciéndonos que somos el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Así ¿De es. qué se moriría la gente? Bueno, no sabemos, pero desde que llegó la pandemia tenemos esa tasa de mortalidad. Entonces es lógico suponer que la pandemia está matando a mucha más gente de la que se estimaba en principio que podría hacerlo y a mucha más gente de lo que el gobierno dice, porque inclusive hay declaraciones absurdas que hablan de que la crisis de la pandemia ha sido manejada como un ejemplo desde el Ecuador. Pero yo digo, ahí lo que les falta decir a los periodistas es que el ejemplo es, pero a favor del coronavirus, pues, no a favor de la gente. Entonces, claro, si es a favor del coronavirus, hemos sido excelentes en el manejo de la pandemia, pues, porque ha habido más afectación con el coronavirus. Lo que no se Eh, debe hacer. pero en fin, o sea, al parecer el gobierno lo que ha planteado o está planteando entre líneas, o sea, sin decirlo directamente, es sálvese quien pueda. O sea, si se mueren, ya no podemos hacer nada. Qué Sigan pena que nomás les diga. infectándose, sigan nomás muriéndose y se acabó. O sea, acá no ha habido el manejo de la crisis como vemos que ha habido en otros países. Por ejemplo, proveyéndoles de alimento a la gente que está en situación difícil, ¿no? Para precisamente En que México guarde, para que no salga a la México calle, para evitar contagios. es un claro ejemplo de cómo se manejó la. Ahora, obviamente, vas a escuchar noticias perversas de ahí, pero yo sigo día a día es el ejemplo de México. Estoy metido y como te digo, mi primer viaje va a ser para allá, para México, Ciudad de México, porque ya tengo algunos enlaces ahí. Ahora, lo bueno que tenemos nosotros es que el presidente de aquí, pues firmó un decreto, estaban peleándose entre los demócratas y los republicanos, y hasta que se estén peleando, él cogió y mandó 4 decretos la semana, el jueves pasado. Y los 4 decretos son favorables, obviamente, para nosotros, porque hay una ampliación de los beneficios por desempleo. Eso es muy bueno. Eso es muy Ya, bueno. Una de las cosas muy buenas, es un buen decreto. Otro, otro buen decreto es la prevención de los desalojos, o sea que el dueño de casa no lo puede mandar sacando porque no ha pagado la renta. O sea, se la jugó muy bien, lo hizo. Y también, esto también es muy importante, hay una, para los estudiantes como de aquí, para nuestros conciudadanos que tienen los estudiantes que se han endeudado para las universidades, hay una ampliación de alivio de préstamos para todos los estudiantes. Eso me parece muy bien. O sea, porque si no, imagínate un estudiante no trabaja, pues, y encima de eso ya tiene un juicio por no pagar. acá en cambio La las otra, medidas van absolutamente en contrario. Aquí perdón, lo que se ha promovido, digo, acá las medidas absolutamente en contrario. Se ha promovido el desempleo, se ha promovido la baja de salarios, se ha promovido el que las indemnizaciones en las empresas las pospongan o no las paguen, al punto de que el ministro de Trabajo, él salió a hacer una declaración, bueno, esto ya es, creo que 2 meses atrás, algo así, inclusive sonriente en una foto de primera plana de un periódico a decir de que él está para velar por los intereses de los empresarios, wow. cuando el gobierno siempre debe velar por el interés del más débil. Pues para eso hay un Ministerio de Trabajo, de Salud o de lo que sea. El gobierno siempre tiene que estar al lado del débil, no del fuerte, Lo que y no al lado de acabo las de entender, mayorías, no de las minorías. Pero aquí lo lo salen a que no decir acabo de así y no entender, pasa nada. Guillo, lo que no acabo de entender, lo que no acabo de entender es por qué un gobierno, porque se entiende que el gobierno
es con la aceptación del pueblo. Si no tiene la aceptación del pueblo con un porcentaje de aceptación del 5 y menos por ciento, ¿cómo estos miserables están en el gobierno? Les van a dejar, les vamos a dejar terminar el mandato, les vamos a dejar que, que nos den vendiendo el país y Yo me nosotros no hemos... temo, yo me temo que a lo mejor querrán extender inclusive el gobierno, no sé. Hay un ambiente nada favorable y hay voces que hablan de suspender elecciones inclusive. Estamos en pleno calendario electoral, ¿no? Que Claro. debería ser sin retorno, pero sin embargo aquí todo puede suceder. Y Y todo aquí puede también... suceder porque el gobierno se sostiene en qué. Este gobierno se ha sostenido en el reparto. Entonces lo que ha hecho es repartir poder a los que le pueden sostener precisamente en el gobierno. ¿A quiénes ha repartido? A la banca, a los militares, a los policías y a toda la partidocracia. A todos les ha dado una cosa por aquí, otra cosa por acá. Les ha dejado que hagan los negociados, les han dejado que roben en pandemia y antes de pandemia también, para con eso tenerles chantajeados y lograr tener el respaldo político para que les sostengan. Entonces, el gobierno se Ahora mantiene en el chantaje. Otra pregunta, Guillo. ¿Dónde están los dirigentes políticos? En el Aquellos chantaje. que supuestamente, aquellos que... En parte del reparto, pues en el chantaje, porque también han repartido a las organizaciones sociales más de renombre, digamos. Por ejemplo, al FUD, por ejemplo, a los transportistas. Entonces, a ellos simplemente a los dirigentes les llaman, les dicen, vean, no molesten, tome estito y ya. Yo conozco eso. Pasó en octubre, es una evidencia clara, porque en octubre los que iniciaron el paro fueron los transportistas y ellos declinaron creo que a los 3 días. No, Entonces esos luego ya declinaron. hubo una movilización que rebasó, digamos, la dirigencia, la dirigencia indígena especialmente, que movilizó gente desde el campo. Y luego en los sectores populares de Quito también la movilización fue más espontánea. Pero a la final, ¿qué vimos? Que terminaron negociando con el gobierno, sentándose a pedir que se derogue el decreto No, 883. Y esto, hasta ahí, y ahí quedó. Entonces ahí la dirigencia indígena desactivó la protesta social, desactivó la posibilidad de que claro, cambiemos yo me de... acuerdo que ya tenían tomado el Congreso. Pues. Yo ya me acuerdo que tenían tomado el Congreso. Así es, pero bueno, no del todo, porque ahí te digo, la represión fue fuerte, hay 11 muertos, mucha gente sin ojos. Lo tenían tomado, pero de todas formas, lo que me llama la atención es, volviendo al caso este del 10 de agosto, ¿dónde estamos los patriotas ahora? ¿Dónde estamos? Ya te digo, cada quien por su lado, lo que tal vez falta aquí es que surjan nuevos liderazgos, digo yo, de que alguien se ponga al frente o ir entre todos ya con una sola consigna. Y ese es el otro problema, ¿no? De que siempre ha habido gente que desactiva la protesta social. Y la desactivaron porque prácticamente en el segundo año del gobierno de Lenín Moreno ya había una fuerte protesta, sobre todo en Quito. Claro, pues, y lo que nos llamaba a nosotros la atención porque me decían, vea, pero ¿cómo va a ser posible que lleguen hasta la plaza semejante cantidad de gente? Ahora sí se ve el gobierno. ¿Y qué es lo que pasaba? Llegaban a la plaza de Santo Domingo, llegaban a la plaza, ni que creo que les dejaban llegar a la plaza grande y ya estaban disueltos porque los dirigentes ya estaban comprados. Entonces a esta clase de pusilánimes hay que tirarles a la basura. No se deje engañar, hermano ecuatoriano. Claro, pero Ernesto, es que déjame ponerte y terminar el tema. Como te digo, desde el segundo año había nutridas protestas que las desactivaban la misma gente de Revolución Ciudadana, hay que decirlo así, las desactivaron. Por ahí hay actores claramente identificados que se encargaron de desactivar la protesta social. ¿Por qué? Porque siempre se habla y se dice que con la Constitución en la mano
y que a recuperar la patria en el 2021, o sea, siempre con un proyecto absolutamente electorero. No ha habido una real defensa de los intereses nacionales desde los sectores que hoy por hoy supuestamente van a ser los que tienen la principal opción de ganar elecciones, si es que les dejan, desde luego. Además, Pero ese mismo sector también adolece de tremendas fallas, unas falencias terribles porque no quieren reconocer que en el gobierno de Rafael Correa sí hubo aciertos, pero también hubo desaciertos. Y cuando se les habla con sustentos, no se habla de memoria, sino con sustentos se habla de los errores, ahí inmediatamente saltan hasta no sé dónde, saltan como canguil para sentirse dolidos, para calificarnos de traidores, para calificarnos de oportunistas, para calificarnos de lo que sea. A cualquier persona que levante una mínima crítica respecto a los errores del gobierno anterior. Pero los errores más allá del gobierno son errores en el manejo político, porque no se ha, no se ha nunca se dejó que la organización social se fortalezca. Ni siquiera hubo un fortalecimiento de la misma estructura política que se llamaba Alianza País. Tal es el caso que les terminaron robando el partido, porque esa es la palabra más adecuada. Les robaron la lista 35, no hubo reacción, no hubo quien defienda, no hubo ninguna defensa prácticamente sólida y consistente, una resistencia dura favorable a Jorge Glass, al mismo Rafael Correa. O sea, le hacen lo que le hacen y no hay quien reaccione. Entonces yo no sé dónde están todos esos miles de gente que supuestamente son la principal fuerza política. Hoy por hoy hay luchas intestinas por las candidaturas, entonces todo ese ambiente los crean ellos mismos desde adentro. O sea, yo no tengo nada que ver. Yo simplemente levanto mi voz de crítica y la hago siempre en función de qué? Del país, pues, porque nos duele. Porque a la final los errores que cometieron ellos los estamos pagando todos. El que le hayan puesto a un Lenin Moreno en el poder lo pagamos todos, todos sin excepción. El país es el que sufre. Entonces, por eso es lo que con todo el derecho la ciudadanía puede hacer sus reclamos, sus críticas, pero también ojalá que sean los buenos términos, porque del otro lado hay duros ataques. O sea, yo cuando algo digo, inmediatamente me llueven ataques, y insultos y demás cosas que, bueno, o sea, al final la gente también tiene que desahogarse, pero ninguna persona tiene por qué estar aguantando esa clase de infundios e insultos de la gente, ¿no? Pero, en fin, ese es el riesgo que se corre cuando se levanta una voz de protesta. Para ir cerrando este conversatorio, pues pedirles a los ecuatorianos que no se dejen engañar por los medios de comunicación. Vean, pongan, denle la vuelta a la perilla para que ya esta gente vaya, estos pseudo periodistas, estos comentólogos, esta bola de lorólogos que hay ahí, que son los constitucionalistas, que lo que hacen es desviar la atención principal, obviamente pagados por estos mafiosos que están ahí en Carondelet. Esto pasa en todas partes y va para los hermanos de República Dominicana, que se cuiden porque por ahí las cosas también van mal. Y para nuestros hermanos que están en el cono sur, en Europa, pasa lo mismo. Claro, Ventajosamente ya están despertando, y ya están abriendo los ojos. para nuestros hermanos, como dices tú, dominicanos, que tienen un nuevo gobierno que al parecer es favorable a la mayoría del pueblo, entonces ahí lo que necesitan es organizarse para apoyar al gobierno. O sea, si el gobierno es bueno, hay que apoyarlo. O sea, ¿por qué no? Pero organizadamente, porque ese es uno de los problemas de acá, que no supieron organizar a la militancia. La militancia siempre ha sido tomada en cuenta únicamente para cargar banderas, para servir de escaleras a la otra gente, ¿no? Que viene sin hacer nada y se ubica para que surjan candidatos de donde quiera, o sea, puestos a dedo.
Eso no debería suceder. Claro, Ojalá que podamos mira, fortalecer la ahora que organización topas el social. tema, Guilla, ahora que topas el tema, buscar candidatos. Tenemos ahí a un candidato que era futbolista, a otro que era corredor, a este, ¿cómo se llama? Este, que era corredor de San Silvestre, que le pusieron de concejal de Quito, Rolando Vera. A este otro, ¿cómo se llama? El que estuvo el que ganó el, Jefferson Pérez, a la Bowie, a la que le cortó el peña aquí a la, a la cercenadora, le pusieron de concejal allá en Los Ríos. Imagínate cómo estamos de maleducados, cómo estamos en una insapiencia, tanto política como personal. No nos educamos, ese es el problema. Pues, imagínate, ponemos a un futbolista. O sea, no es que estoy en contra de los futbolistas, ¿no? Es que eso, Ernesto, bueno, eso deberíamos Son, algún rato abrir una discusión. son unos bobos, que me perdonen, pero son unos bobos útiles. Se han enriquecido, ya hicieron su papel preponderante para la patria, para ser buen ejemplo. No lo dañen, pues, metiéndose a hacer Pero, política. Ernesto, verás, y esto solamente voy a ser muy breve en tratar de aclarar. Igual, una opinión mía puede estar equivocada. La representación del pueblo se supone es los cargos de elección popular y la representación política prevalece en la asamblea. O sea, los asambleístas son representantes del pueblo. Entonces yo no creo que debería haber la limitación. Si es futbolista, no importa. Si es una bailarina, no importa. Pero tiene que ser más allá de ser futbolista o bailarina, pues hay que ver atrás, o sea, cuál es su formación política, Su que ha hecho background, claro. en bien de la gente, pues. O sea, no podemos ponerle a un futbolista solamente por ser futbolista. Cualquier persona, sea futbolista, sea un letrado, o sea, a lo mejor un iletrado, que tenga una verdadera representación popular, creo que debe ocupar esos espacios, porque precisamente son espacios políticos. Porque caso contrario estaríamos negando la participación de un Lula da Silva de Brasil, por ejemplo, o un Evo Morales de Bolivia. O sea, la política no puede ser solamente para la gente de élite, entre comillas, o la gente que tenga los títulos rimbombantes. Porque si nos damos cuenta, la gente de títulos rimbombantes son las que han vendido más rápidamente al país, pues son Estoy de los que acuerdo pueden hacer contigo. la trampa más infame. Guille, estoy de Entonces, acuerdo contigo. solamente con esto termino. En el caso de futbolistas, no podemos comparar un Ulises de la Cruz, yo siempre le traigo como ejemplo, que él siempre trabajó por su pueblo, por Piquiucho, y él poniendo inclusive hasta de su plata. Entonces no es lo mismo que él represente que un Agustín Delgado, que él lo que se preocupó es de hacerse una hostería y hacer sus canchitas de fútbol. Entonces ahí hay una clara diferencia. Eso también hay que, sí sería bueno discutir, porque hay gente que dice, no, ahora que se les pida títulos académicos a los asambleístas. Y yo les aseguro que con eso no ganaremos absolutamente No, nada. no, no. O sea, a lo que me voy, Guillo, a lo que me voy es la aclaración tuya es muy buena, porque ahí tenemos los dos puntos de vista para que nuestros seguidores, pues nuestros ciudadanos sepan. Se necesita gente del pueblo, pero que no sean utilizados, pues. Claro. A eso es lo que me voy. Porque este tipo, cogen los del social cristiano y le cogen a este, ¿cómo era el arquero este que se murió recién? Carlos Luis Morales. Carlos Luis Morales le cogen, no por su aptitud con la gente. O sea, lo que Claro. estamos hablando, que mis respetos para Ulises de la Cruz. Una gente que vive por su pueblo, hace por su pueblo. Entonces es un buen representante, pues. Pero no le Claro. ponga a Rolando Vera que hizo por su pueblo. Solamente nos dio, o sea, no de gana me voy a meter en Honduras. Pero simplemente, mi respeto como buen deportista. Claro, él llegó a ser diputado, el Rolando Y Vera. eso te digo, de concejal pasó, porque yo le conozco a él personalmente. Y él me conoce y sabe saben las situaciones en las que andaba ahí cuando era concejal de Quito. Por la democracia popular, por si acaso. Sí, sí. Entonces, que quede claro esto para que no haya un motivo sino más bien de aclaración, ¿no? De que tengamos, o sea, que está bien que sea una bailarina, pero una bailarina que represente
que haya hecho algo por el pueblo, ¿no? De que tengamos un ejemplo como deportista. Así Mira es. eh, el 10 de la selección, Carlos Aguinaga, un buen deportista, un hombre que Alex, ha sido ejemplar, que él no se vendió, pues, y cuántas veces, yo soy testigo de que fueron a ofrecerle a él candidatura, pero él fue un honesto, él dijo, no, no, señores, y en México pasó lo mismo, los claro, del PAN le fueron a ofrecer candidatura porque, pero acuérdate que él fue, Ernesto, el tema es de lado y lado, ¿no? Debería haber la honestidad de la gente de decir, yo no estoy para ser candidato porque no estoy para esa función. es que va a Ya, ser utilizado, pues, ya, Guillo, va a ser pero lo otro, utilizado, claro, va a ser porque utilizado. tiene fama, entonces la gente le conoce y por eso tal vez le va a dar el voto. Pero del otro lado también está el elector, pues el elector también debería ponerse a pensar un poquito. O sea, me ponen aquí a este futbolista, ¿valdrá o no valdrá la pena darle el voto? ¿Qué más ha hecho por la gente? Sí, pero es Ponerse que a solo nos pensar. falta educación, pues, Guillo, nos falta educación, por eso es que estamos Sí, interactuando aquí pero para te que digo, es de nosotros lado y lado el asunto, no es solamente del un lado, sino también del otro lado. claro que no es por bonito que le vamos a poner de ciudadano, de candidato ahí. Pero si le Ese, ponen de candidato a la más bonita y más popular, a lo mejor no vale la pena darle el voto, pues, y eso debería también pensar el elector. Pero bueno, eso es, como te digo, tema de una amplia discusión que ojalá algún rato podamos asumirla. efectivamente. Y pues, para cerrar este marco ya de habernos, de este conversatorio, pues hacerles un llamado a nuestros hermanos que tengamos fe, que sigamos ya no pacientemente, sino impacientemente pensando en que el Ecuador está vendido y que el futuro que nos espera no es bueno. Nosotros aquí tenemos algún tipo de comodidad, pero pues queremos llegar al Ecuador, ¿no? Queremos regresar y pensar seriamente un llamado a los profesionales, un llamado a las universidades, un llamado a los gremios, estos gremios, pero con gente honesta, con gente que quiera ver a sus hijos, a sus nietos en el futuro. Bien, un llamado muy cordial para que empecemos a ejecutar el 10 de agosto en cada una de nuestras almas. Que ejecutemos el 10 de agosto con un grito de libertad, pero empezando por hacer algo. Empecemos a hacer algo, porque alguien me estaba escribiendo ahí, Ernesto, ¿y qué podemos hacer? Es la respuesta de cómo es la pregunta de todo el mundo. El, el, Bueno, ahora, otro de los puntos que no hay que olvidarse, la protesta del cacerolazo que se inició en Hoja de Ruta. Compañeros, 9 de la noche. ciudadanos, no nos olvidemos, es una fase de la protesta. ¿Qué nos cuesta salir con una cacerola a golpear a las 6 de la mañana y a las 7 de la noche? No, a las 9 de la noche, Ernesto, estaban convocados todos, 9 de la noche, hora Ecuador. Pero sigamos en eso, Guillo. Sigamos en eso, Guillo. Sigamos en eso. Sigamos, no, o sea, no nos dejemos amedrentar por esta bola de pusilánimes que nos quieren bajar la moral. Impulsemos a que nuestros vecinos, vea, salgamos, demos el ejemplo y echémosle el cacerolazo ahí. Se van a llevar el Ecuador a vista y paciencia nuestra. Y nosotros, bien, gracias, sin hacer absolutamente nada, sin salir por lo menos con una cacerola. Ay, pero vecino, usted cómo va a ser exagerado, déjeme dormir. No, señora, está en juego su vida, la vida de sus hijos y el futuro de este país, porque ya está vendido el Ecuador, por Dios, entiendan. Ya he visto un entrevistado al doctor Tandazo que se desgañota hablando, haciéndoles entender, o sea, tiene su grado de coraje igualmente, pues yo le he visto en algunas intervenciones, es que ya no entienden, les pone con palitos con palitos y manzanitas para que entiendan cómo se están robando el país, pero no veo que haya otro interlocutor que diga, oh, estoy de acuerdo, o mire, hagamos algo, o yo voy a exponer, vengo a Hoja de Ruta, denme un espacio, quiero hablar. ¿Qué pasa con los jóvenes?
¿Qué pasa con los viejos como yo de la universidad que no salimos, ni siquiera llamamos por teléfono para ver qué hacemos? Un abrazo para Rafael Dávila, compañero de aula. Hermano, te necesitamos y queremos tu apoyo, tu aporte, porque es muy importante ahorita que unamos todos nuestros conocimientos. Todos los profesionales debemos estar al pie del cañón ahora. Acordémonos que la Universidad Central nos pagó, el pueblo del Ecuador nos pagó para ahora hacer algo que sea de viejo. Hagámoslo, hagámoslo ahora porque no esperemos de que después de las elecciones el Ecuador va a refundarse. No, señor, tenemos que empezar ya. Muchas gracias, Guillo. Gracias, César. Un gran abrazo. Sigamos adelante, no nos dejemos amedrentar por estos fascinerosos fascistas que nos quieren bajar la moral. Hablemos con la verdad y este tipo de periodismo y de comunicación es muy importante. Gracias a todos, un abrazo muy fraterno para que estemos todos unidos y empecemos a solidarizarnos. Y pues no me queda de otra que hasta el otro lunes esperar alguna otra novedad. Ya, Ernesto, un gusto igual. Estamos el próximo lunes. Sin embargo, te pido por favor estar atento porque podría haber alguna novedad respecto al sobrino del Contralor Pablo Celi. Al parecer están por dictar sentencia en ese caso allá en Estados Unidos y eso creo que va a ser una noticia importante acá por las implicaciones que podría tener. Nos Así olvidamos es de que eso. estamos atentos. Si es que fuera necesario, ya sabes, podemos hacer cualquier momento contacto contigo y nos mantendremos ahí, como digo, expectantes a ver lo que sucede. Y como siempre, igual darles un cordial saludo a todos nuestros hermanos migrantes, pedirles que sigan teniendo la misma fuerza, la misma voluntad, la misma honestidad y trabajo que nos hace quedar bien allá en tierras lejanas. Un cordial saludo al resto de la audiencia. Les pido, por favor, estar pendientes. Vamos a continuar con nuestros programas de entrevistas. Ya a mediodía vienen algunos invitados. Así que, sin más, me despido. Hasta la próxima semana, Ernesto. Muchas gracias, César, en los controles. Y muy agradecidos con todos ustedes.